Muchísimas gracias por venir a esta presentación, a la última novela de Juanra, Los amores improbables, que bueno, tanto Luz Sánchez Mellado como Paco Tomás luego profundizarán más en el tema. Mi labor como editor simplemente pues es eso, hacer la presentación y sobre todo decir que compréis muchos libros, porque los editores vivimos de vender libros y los autores quieren cobrar su 10% de comisión de derechos de autor vendiendo libros. Entonces es muy importante que se vendan muchos libros de Juanra. Dicho lo cual, hablando de vender libros, pues le voy a pasar la palabra a Juanra porque os va a contar algo, vamos a decirlo, surrealista, pero bueno, que sea el que os lo cuente. Hola, buenas. Primero de todo, gracias por estar aquí. No vamos a vender hoy muchos libros por una circunstancia muy particular. Me siento un poco como Melody el otro día en Eurovisión, porque la preparación fue fabulosa, hemos hecho el helicóptero, la coreografía, hemos cantado muy bien, pero por un problema burocrático hay una caja de libros secuestrada en un almacén del Corte Inglés que no ha podido llegar hoy. No ha habido manera, nos hemos encontrado con un montón de muros, así que digamos que las votaciones han sido bajísimas, entonces hemos quedado fatal como Melody, pero vamos a hacer la presentación lo mejor posible. Tenemos como unos 15 ejemplares, los vais a tener disponibles en Amazon en nada. También aquí en este Corte Inglés van a traer esos ejemplares perdidos, van a encontrar su lugar. Y bueno, pues lo vais a poder adquirir en otro momento, así que seréis 15 los que os podré firmar hoy y el resto pues os firmaré en circunstancias distintas. Quiero decir que me acompañan dos personas que admiro mucho profesionalmente, pero también por su postura ética ante la vida, porque son dos personas que no se ponen de perfil ante las cosas en las que creen. Luz Sánchez Mellado, que es, se lo decía antes, para mí es la persona que mejores entrevistas hace en España. Lo digo porque lo pienso, no porque me la tenga que ganar. Y Paco Tomás, que es todo un referente en muchas cosas y es como el hombre que lo hace todo en España. Es novelista, tiene un programa LGTBI, Wisteria Lane, que es toda una referencia desde hace años y años y años. Es guionista, comentarista de televisión y es muy gracioso, ya lo vais a ver. Así que si queréis empezamos con Luz Sánchez Mellado, luego vas tú y luego ya pues me someto a vuestras preguntas, incisivas o no. Bueno, no voy a ser yo la que te lleve la contraria en este extremo de que sé preguntar, pero primero de todo quería darte las gracias por haber pensado en mí para presentar tu libro. No nos conocíamos personalmente, sí de las redes. Esa complicidad de la que hablas, ¿no? Juanra, de la postura, no sé si ética, pero desde luego el modo de estar en la vida y en la profesión, creo que podemos decir que hablamos el mismo idioma y no es el español, o además del español, y por eso pues te agradezco la oferta y bueno, pues acepté encantada este reto. Me enfrenté a él pues con la, digamos, inercia con la que una pues acoge la lectura de un libro de un autor que no conoce, solamente conoce su trabajo. Y tengo que decir que me sorprendió muy gratamente porque me encontré un libro maravillosamente escrito, me encontré un libro interesante y me encontré un libro que me atañía y me apelaba personalmente, no solamente por el tema, sino también por la España que retrata. Al fin y al cabo somos periodistas, aunque escribamos largo o corto, yo creo que ese aliento de crónica permanece en este libro. Se retratan no solamente personajes, se retratan generaciones, se retratan ámbitos laborales, personales, de la vida privada, se retrata la clase social, se retratan acontecimientos históricos y todo pasa en un sitio muy pequeño que es un bar donde se cruzan las vidas y donde se cruzan las existencias, los sueños y las esperanzas y
y las realidades de personajes muy diversos que luego profundizaremos. Pero yo creo que como marco para empezar a hablar, podemos decir que esta obra, echando un vistazo al auditorio, creo que a todos nosotros nos puede llamar por nuestro nombre, y eso es muy difícil. Pues Paco Tomás, te toca. Pues muchísimas gracias, como ha dicho Luz, muchas gracias Juanra por invitarme a ser de las primeras personas que lee Los amores improbables. Juanra y yo hemos coincidido poquitas veces, pero siempre que coincidimos nos reímos mucho. Y entonces yo, la gente con la que me río, pues me llevo bien. Hay gente que nunca me hace reír, y entonces pues a esa gente intento tenerla alejada de mi círculo vital, ¿no? Pero la gente con la que me río, pues la mantengo, ¿no? Yo me enfrenté a tu segunda novela después de haberme leído la primera, que es El fantasma de Rock Hudson, y me llevé una alegría al ver que el protagonista del fantasma de Rock Hudson de repente es uno de los protagonistas de Los amores improbables. Y eso ya me hizo entrar muy bien en la novela, porque si habéis leído la primera novela de Juanra, pues ya sabéis cómo nos apela a todas las personas LGTB, en especial a los hombres gays, cómo nos apela ese personaje del fantasma de Rock Hudson, todo lo que vive, todo lo que piensa. Y aquí vuelve a estar reflejado, e incluso conocemos más cosas de ese personaje en esta novela. Yo la he disfrutado mucho porque no paraba de sorprenderme. O sea, yo pensaba que estaba ante una novela de pocos personajes y de repente es una saga familiar. De repente aquello crece de una manera exponencial porque empiezan a aparecer personajes en la memoria de los personajes que están como dice Luz, en un espacio muy pequeño y en un ámbito conversacional como puede ser este, que van rememorando a otros personajes de otras generaciones, haciendo ese recorrido de casi los últimos 60 años en España prácticamente, ¿no? Entonces, a mí he disfrutado mucho la novela. Tiene una parte final que no vamos a desvelar, pero que os va a hacer sonreír, o por lo menos una mueca así como... Y me encanta porque creo, y quizá, no sé si quizá de esta manera podemos empezar a dialogar entre todas, que es una novela de sueños rotos, pero a la vez es una novela de segundas oportunidades. Y no sé cómo lo ves tú, que eres el autor, y ahora si me desacreditas, pues cojo mis cosas y me marcho por ahí y ya está, y te quedas aquí. Y no vuelves más nunca. Y no vuelves más nunca. No vuelves más nunca a la vez. Pues a ver, tiene razón en eso. Los personajes son sobre todo complejos porque ninguna persona es simple, por mucho que nos pueda parecer, y casi todos están en lugares en los que no quieren estar, o están porque la vida les ha llevado ahí, o porque no se han visto capaces de trascenderse. Y a mí lo que me gustaba de esta historia era que algunos de ellos sí merecían una segunda oportunidad, si eran un poquito valientes y se agarraban un poco a esos trenes que a veces pasan y que no nos atrevemos a coger, ¿no? Y yo creo que la gran sorpresa de la novela es que van a ver, quien quiera que se lo lea, los principales personajes una evolución inesperada. Porque lo que se espera de una persona que tiene una vida muy conservadora, por ejemplo, una vida muy limitada por sus circunstancias, es que llegue así hasta el final de su vida, pero en este caso no, en este caso los personajes de repente dicen hasta aquí he llegado, algunos de ellos, ¿no? Y creo que eso es bueno porque nunca es tarde para empezar. Siempre pongo el ejemplo de Jane Fonda, que ha vivido 4 vidas en una y todavía le queda una quinta. Es como los gatos, tiene 7 vidas. Y yo creo que todos, por muy tarde que nos parezca, podemos encontrar grandes oportunidades en lo que nos ofrezca la vida. Entonces, por ir un poquito más, bajar un poquito más a las páginas del libro, sin destripar nada, a mí me ha interesado mucho tanto la diversidad en general y la diversidad de edades y de entornos sociales de los personajes, incluso la diversidad en la orientación sexual, ¿no? Yo creo que es un abanico muy amplio de personas que no tienen por qué saber las unas de las otras, pero que al final
los sentimientos son muy parecidos, ¿no? Entonces, sin destripar nada, podemos avanzar que hay un bar, como hemos dicho, y hay una parte de tras la barra y otra parte delante de la barra, hay unos comensales y hay un encargado, un jefe de servicio, hay una cocinera, es, digamos, un poco arriba y abajo, pero en horizontal. Entonces, por empezar por ahí, ¿por qué está tan presente el tema de la clase social, de donde uno viene, si eso es determinante para el resto de la vida o no? ¿Tú eres una persona con una gran conciencia de clase? Sí. Yo creo que aunque un día me encontrara con 20 millones de euros, mi ADN sería de persona obrera, porque yo vengo de un sustrato obrero del que estoy muy orgulloso. Vengo de una época en la que sí funcionaba el ascensor social, no de una manera espectacular, pero si tú estabas en la planta 1, igual no subías a la 10, pero subías a la 4. Ahora el ascensor social está roto, generalmente tanto la riqueza como la pobreza se heredan y las personas, si nacen en un estrato pobre, es muy difícil que prosperen. Y por eso yo quise mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Incluso hay una protagonista de clase alta que lo tiene todo tan regalado que no sabe ni siquiera cuál es su identidad, porque ya no sabe si la gente se le acerca porque le quiere, porque la quiere, porque es inteligente, porque es guapa o solamente por el interés. Entonces, esa gran diversidad también habla de convivencia, aunque no nos fijemos. Simplemente con que pasemos por Madrid nos vamos a encontrar a gente de distintas clases sociales a las que a veces no queremos ver. Gente, por ejemplo, esos camareros que aparecen en el bar, nunca nadie nos preguntamos cómo es la vida de esas personas que nos está poniendo de comer en un restaurante. Y hay algunos que tienen vidas tremendas, ¿no? Y yo quería de alguna manera mostrar la trastienda de esos personajes que nunca son los héroes ni las heroínas de las novelas. Hay dos parejas en esta novela, Marcial y Fernanda, y Juan Villar y Jimena. Tienen cosas que cuando yo estudiaba guión en la escuela de cine, claro, siempre había una máxima que es algo que todos nos planteamos cuando leemos un guión o vemos una película o leemos una novela, ¿no? ¿Cuál es el arco que recorre el personaje? Si el personaje empieza la película igual que la acaba, esa película no es buena. O sea, al personaje le tiene que pasar algo que haga que empiece de una manera y acabe de otra la película. Y eso sucede en esta novela con todos los personajes y especialmente con estas dos parejas, ¿no? A mí me interesa mucho la pareja, me interesan todas, pero la pareja que forman Juan y Jimena me interesa especialmente precisamente por el retrato que haces de el amigo gay de la mujer cis-hetero. Ese perfil que durante mucho tiempo, o sea, ahora que por ejemplo está tan de moda a raíz de la serie que han producido los Javis de Mariliendre, que es el personaje de la mujer cis-hetero rodeada de hombres homosexuales, durante esos años 80, donde este término se acuñó y que era un poquito misógino en su origen, ahora ha habido una apropiación y se ve de otra manera, también existía ese personaje de el chico marica rodeado de mujeres a las que les decía lo guapa que van, qué mono tienes el pelo, esto si te pones este complemento te va a quedar muy bien, que lo llamaban Pepe Liendre, allá a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Entonces me interesa mucho que profundices un poco, si te apetece, en ese perfil y si tú te has sentido así, o sea, si tú te has sentido el chico gay que es un poco el complemento de esa mujer, igual que lleva el bolso, igual que lleva el abrigo, igual que lleva los pendientes, lleva al amigo maricón al lado, que mira qué guay, qué moderno soy. Bueno, es que claro, es que incluso las comedias románticas americanas siempre ve una Jennifer Aniston o una Sandra Bullock tenían un amigo mariquita,
que les solventaba la vida, lloraban cuando el chico que querían no les hacía caso, y luego ya cuando el chico les hacía caso, el amigo mariquita pues ya estorbaba, ¿no? Eso es una tipología que se ha dado mucho, yo creo que cada vez menos, porque también es verdad que los géneros cada vez están más diluidos, los roles de género están más diluidos, pero digamos que en esa época en la que sí empezaba a haber como una cierta de apertura hacia lo gay, ¿no? El gay tenía que ser culto, educado, limpito, que supiera de teatro, que supiera de cine, y Jimena, la protagonista, efectivamente utilizó a Juan Villar, el protagonista, en ese rol. Es una historia de ghosting, aquí tampoco hago ningún spoiler porque es el planteamiento de la novela. Se encuentran después de 15 años, cuando ella ha cambiado absolutamente de vida, le han pasado todo tipo de vicisitudes y quiere recuperar a ese amigo para ese rol, ¿no? Como digo, ya cada vez es menos frecuente porque afortunadamente la sociedad está mucho más mezclada, la gente convive ya no en ámbitos tan cerrados, no en guetos, y desde luego yo creo que también los gays se han dado cuenta de que ellos también están para que les entretengan, no solo para entretener ellos, ¿no? Y bueno, pues sí quise reflejar ese tipo de personaje que se daba en la época en la que yo tenía 20, 30 años y que pues tal vez los jóvenes de hoy en día pues no identifican tanto. ¿Pero a ti te ha pasado? Sí. Me pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque tú de repente sabes, ay, es que tú tienes muy buen gusto. Ya es que yo no me he visto con la luz apagada, ¿entiendes? Pero claro, es una chorrada como un piano, porque el gusto realmente no entiende de género ni de orientaciones sexuales. Pero sí que pasaba de, ay, claro, es que tú pues sabes más de literatura, sabes más de no sé cuántos, como pasa ahora hoy en día, que leen más las mujeres que los hombres, ¿no? Podríamos aplicar lo mismo, ¿no? Se atribuye a las mujeres un mayor nivel cultural que a los hombres. Pues los señores igual nos tenemos que poner las pilas, no es problema de las señoras, ¿no? Para romper ese cliché. Bueno, en estas parejas en las que gozamos hay diversidad, como hemos dicho antes, sexual, pero también hay diversidad de edades. Una de las cosas que también creo que es interesante del libro es cómo aborda el edadismo. El edadismo de los de mediana edad respecto a los mayores y de los de mediana edad respecto a los jóvenes, que en esta jóvenes en esta novela no hay digamos como protagonistas, pero sí como personajes secundarios, pero cómo se aborda el edadismo y las generaciones, ¿no? Y cómo damos por supuestas muchas cosas que disfrutamos y que otros que han venido antes que nosotros se ha partido el lomo para lograr. Me gusta mucho cómo reflejas la descripción del trabajo, que puede ser una maldición bíblica o puede ser una realización personal. Eso me ha llamado mucho la atención porque te reflejas muy bien los ámbitos laborales. El bar, que evidentemente yo he oído alguna vez lo de que uno es como trata a los camareros, estoy bastante de acuerdo con eso. Pero claro, el camarero tiene vida, el camarero tiene corazón, el camarero tiene sueños, ¿no? Por una parte el bar y por otra parte también los medios de comunicación, porque uno de los personajes es periodista. Los dos, en realidad, Jimena y Juan, no destripo nada, son ambos periodistas, han estudiado periodismo y reflejas muy bien el ambiente de los medios de comunicación que también conocemos los que estamos aquí sentados, ¿no? Entonces, el tema del trabajo, ¿cómo describes muy bien esos ambientes? ¿Has dedicado mucho, te interesa el tema de las relaciones laborales, el acoso en el trabajo, el mobbing, el capitalismo, la autoexplotación? ¿Te interesa esa vertiente, digamos, del trabajo como columna vertebral de la vida? Sí, de hecho hablamos de una novela intergeneracional, ¿no? Las generaciones de los años 50 y 60, el trabajo es prácticamente la esclavitud. Son personas que no delimitan la vida privada de su vida laboral, trabajan sobre todo en los ámbitos rurales, pues digamos que trabajaban de sol a sol y no tenían derechos laborales. Y quería mostrar por otra parte cómo vivimos una sociedad contemporánea en la que los derechos laborales empiezan a parecerse en una manera sofisticada a esa vida que había en los años 50 y 60, donde los trabajos, la gente está cada vez más esclavizada, los psicólogos están más
llenos de clientes y donde cada vez la gente está más destruida, de ahí la cultura del, en inglés lo llaman burn out, ¿no? Gente que está quemada y que deja sus trabajos, ¿no? Y que a veces algunos pervierten porque dicen que es que la gente no quiere trabajar, ¿no? La gente lo que quiere es vivir dignamente, ¿no? Y entonces es curioso cómo la historia se repite, ¿no? Insisto, de una manera diferente. En los años 50 y 60 la gente de clase baja que no tenía estudios vivía incluso sin electricidad, con candiles de aceite, en unas circunstancias pues muy difíciles. Y ahora en esta sociedad tan moderna en la que todos tenemos pues teléfonos inteligentes, Netflix en casa, aparentemente un montón de ventajas, esa esclavitud es muy similar porque se trabaja muchas horas por muy poco dinero, porque el acceso a la vivienda es prácticamente imposible, porque no se llega a final de mes y porque la gente no puede hacer planes a medio plazo ni tener planes de proyecto de vida para salir adelante, para formar una familia. Quería mostrar cómo desgraciadamente, ¿no?, lo que nos parece una sociedad más llena de libertades. Yo pienso que sin economía no hay libertad, por mucho que haya libertad sexual, por mucho que avance el feminismo. Si a ti te tienen un nivel de esclavitud, tú llegas a tu casa y lo primero que piensas es cómo voy a pagar las facturas y cómo voy a llenar la nevera, ¿no? Y cómo voy a descansar. El tema del cansancio también me resulta muy familiar, ¿no? Porque bueno, pues no solamente en nuestra profesión, yo creo que se oye, no solamente, yo creo que no solamente en nuestra profesión, pero sí en nuestra profesión, lo que hablabas de la vocación se confunde con una especie de sacerdocio laboral que las nuevas generaciones que lo tienen clarísimo, y la nuestra, y hablo un poco unificando a todo el auditorio, no lo hemos tenido tan claro, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé lo que te iba a decir, no sé, se me ha ido el santo al cielo. No, se me ha ido el santo al cielo, pero es verdad que al final el trabajo para los protagonistas de la novela, incluso para Jimena, que tiene una posición económica desahogada, más que desahogada, es también pues su forma de realización y su forma de presentarse al mundo. Y ya, bueno, claro, no, me estoy comiendo mi turno. No. Estoy comiendo mi turno. Me parece que has abierto un melón precioso. No, es que es un melón también en el sentido de lo que hablabas del ascensor social y de lo que hablabas de qué manera Juan, al ser periodista y ejercer como tal, tiene una especie de respeto de los demás, pero sin embargo él vive su profesión de una forma totalmente distinta. ¿Tú crees que por hablar un poco también, el periodismo, tu formación como periodista, te ha ayudado a ese olfato periodístico, te ha ayudado a hablar de todos estos temas en largo, con una visión de cronista, aparte de escritor, de literato? Sí, porque es inevitable. Un periodista siempre ve la vida con deformación profesional. No hay otra manera de hacerlo. O sea, uno va por la calle y observa de otra manera. No es deliberado, no es que tampoco estés ahí como, no sé cómo decir, como si tu cabeza no trabajara, pero de alguna manera tu inconsciente sí va recogiendo impresiones. Hablaban mucho del trabajo. Efectivamente, yo he pasado por pocas redacciones porque por fortuna he tenido relaciones laborales muy largas, pero sí he visto relaciones de acoso laboral, he visto relaciones de machismo, de homofobia, he visto poca sororidad en muchas ocasiones. O sea, he querido mostrar también esa realidad, ¿no?, que el ámbito de trabajo hace que muchas veces la gente confunda la amistad con ser simplemente compañeros de trabajo, que ante una circunstancia en la que hay algo en juego, esa amistad salta como un castillo de naipes. Todo ese tipo de realidades las he querido mostrar porque creo que a veces vivimos un poco confundidos y tenemos un poco de síndrome de Estocolmo con nuestros propios compañeros de trabajo, con nuestros jefes, que valemos lo que los últimos 5 minutos. Y lo que tu última crónica, ¿no? Sí, la última metedura de pata puede hacer que 25 años de trabajo o tu último logro hará que los siguientes logros que te pidan sean exponencialmente mejores. Entonces, digamos que el periodismo es simplemente un tema aleatorio, o sea, es un tema más, no es el epicentro de la novela ni mucho menos, pero el periodismo es una profesión tremendamente ingrata y muy proletarizada, mucho, cada vez más.
A mí es que me parece interesantísimo, claro, yo entiendo que luego pues vosotras como lectoras pues lo mismo pensáis, a mí me da un poco igual, pero el hecho de que hayas abordado el tema del periodismo a mí me parece interesante, porque precisamente es una profesión de la que todo el mundo habla, pero sobre la que no se habla. O sea, todo el mundo habla de los periodistas, y un periodista ha dicho, y los medios dicen, pero ¿cómo está la situación de los trabajadores dentro de los medios? De eso no se habla, porque es algo que en la propia facultad ya te roban tu identidad. En la propia facultad lo primero que te dicen es, tú no eres la noticia, tú eres el intermediario de la noticia. Con lo cual, si tú no eres la noticia, ¿cómo le explicas al mundo que trabajas precarizado? ¿Cómo le explicas al mundo que tu columna te pagan 20 euros por la columna? Como a mí me estuvieron pagando durante muchos años, hasta que se me hincharon las narices y dije que ya no lo hacía más. Porque luego además veías tu columna por la que te pagaban 20 euros en 40 periódicos distintos, porque te la había pagado una agencia que luego se la vendía a 40 periódicos, ¿no? O sea, de todo eso no se habla, y de todo eso habla un poco también el personaje de Juan en la novela, ¿no? Y por eso me parece interesante, porque es verdad que todo esto que comentaba Luz está muy presente en toda la novela. Está muy presente porque además también lo planteas desde un lugar, porque parece que el ámbito de la hostelería es seguramente el más esclavo dentro de toda esta cultura laboral que tenemos, ¿no? El ámbito de la hostelería es tremendo, y todo sucede en una casa de comidas, y sabemos lo que piensa Marcial, y sabemos lo que piensa en ese ámbito, pero luego en esa mesa hay una señora forradísima que trata fatal a todos sus empleados. Claro, y luego está el personaje de Juan mostrando esa precarización del mundo del periodismo, ¿no? Y me parece que es algo digno de agradecer porque no se suele hacer. Yo también, antes de que me preguntéis, hay un tema que creo que está muy presente en la novela, y es la muerte. Mueren más personas que en una novela de Quentin Tarantino, en la novela, en distintas generaciones, y porque la novela es muy manchega, la verdad. Sí. Eso lo hablábamos el otro día por teléfono Luz y yo, y también quise mostrar cómo las muertes de ricos y las muertes de pobres son muy diferentes, hasta porque dicen, ay, es que la muerte no es igual a todos. Pues no es verdad, señores. Entonces, creo que esa parte de la novela le va a impactar mucho a la gente por la manera en que mueren ciertos personajes y por la manera en la que mueren otros. Y ya así le pasó a... Sí. Bueno, la conexión manchega, la conexión manchega entre Juan Ray y yo, bueno, él es de Talavera, ¿verdad? Sí. Que además es curioso, creo que no puedo, que puedo comentar que el nombre del pueblo de origen de parte de los personajes es Corona, Talavera de la Reina, Corona. Sí, es que tampoco hay mucho grado de separación, no. Igual hay algo ahí latente. Yo creo que un manchego lo es para toda la vida, porque en mi caso mi padre era de Campo de Criptana, toda la familia de mi padre es de Campo de Criptana, y yo no he vivido jamás en Campo de Criptana, y sin embargo lo llevamos, yo creo, tatuado en el hipotálamo, ¿no? Esa relación con los mayores, esa relación con la muerte, esa relación con la tierra, los motes, incluso los nombres. Hay una cosa en el libro que me imagino que claro, al final hablas de que tus abuelos han tenido que ver en cierta parte de la inspiración, pero hay nombres terribles, ¿no? Sí. O sea, terribles porque les ponían el santo del día, pobres. O sea, mi abuelo se llamaba Nicéforo y mi abuela se llamaba Gabina. O sea, de ahí es difícil salir. ¿Hasta qué punto uno sale de Talavera, pero Talavera no sale de uno? Bueno, yo creo que, yo nací coyunturalmente en Madrid, pero realmente uno es de donde pasa su infancia y su adolescencia, donde crece, ¿no? Yo me considero de Talavera. O sea, ahora por cierto voy el día 29 a presentarla allí, me voy a sentir un poco profeta en mi tierra. Pues no lo sacas nunca, porque en definitiva la socialización que haces cuando eres niño, cuando eres adolescente, es la que llevas de por vida. Y es muy curioso porque los periodistas pertenecemos a una generación, nosotros, en los que los acentos estaban mal vistos, entonces en las facultades
pues nos enseñaban ¿cómo se dice?, a pronunciar todas las consonantes, como yo ahora que tengo unas S así de largas. Pero si yo me voy a Talavera, pues esas S largas desaparecen, las J son aspiradas porque son casi extremeñas y mi acento no es este con el que estoy hablando hoy, ¿no? Y nunca se te va de ti el pueblo, y además hay que estar orgulloso. Quizás en la adolescencia es cuando uno más reniega de esos orígenes, es como cuando reniega uno de la música que escuchaban sus padres, de la televisión que veían sus padres, del cine que veían sus padres, y luego de repente te das cuenta que te has hecho adulto cuando lo que les gustaba a tus padres es lo que te gusta a ti, y además sacas como pecho de todo eso, ¿no? Y creo que ese proceso es bonito porque al final, de igual manera que la comida que mejor metabolizamos es la que comíamos cuando éramos niños y nos preparaban nuestras madres, pues todo eso con lo que crecimos y de lo que en nuestra adolescencia por rebeldía nos apartamos, es lo que al final configura nuestro ADN y nuestros gustos definitivos. Paco, que no es manchego, pero... Yo no soy manchego, Pero podría serlo. Yo soy mallorquín, entonces imaginaos. Adoro a los alemanes, es un pueblo al que Es tengo más mucho alto. cariño. Que, fíjate, ahora tenía aquí apuntado, creo que es una frase que dice Jimena, que tiene un poco que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Creo que es Jimena, si no me corriges, la que dice que ella intuye las debilidades humanas y saca partido de ellas. La cantidad de gente que conocemos en los trabajos, en cargos directivos, que esa es su facultad, que es ver la debilidad humana y sacarle partido de ellas. Ahí la dejo. Me interesa mucho cómo enfocas las relaciones de pareja en la novela y cómo han evolucionado. O sea, porque no tiene nada que ver la relación que tiene Jimena con Pedro, no tiene nada que ver con la relación de Marcial y Fernanda, no tiene nada que ver con las relaciones de Juan y sus novios, ¿no? Creo que es a raíz de eso, creo que comentas, por ejemplo, en el caso de la de Marcial y Fernanda, que estaban condenados a convivir en el desencuentro. Que me parece una frase preciosa que explicaría muchísimas relaciones de pareja de generaciones de nuestros padres posiblemente, porque quizá nosotros somos esa generación que ya empieza a cuestionarse por qué estamos juntos, ¿no? Pero esas generaciones de nuestros padres que estaban condenados a convivir en ese desencuentro, y ahí es donde para toda la vida, ¿no? Mira, de hecho tenía muy presente cuando escribí esta frase una novela de Simenón que se llama El gato. Simenón generalmente escribía misterios, asesinatos, y era la historia de una pareja que se odiaban a muerte, que no se hablaban, pero el día que uno de los dos se murió, el otro se murió de pena porque no tenía con quién meterse y a quién odiar. Hay unos personajes en La Peste, sí, de Camus también hay unos personajes sí, que es que no se hablan y están ahí como conviviendo aburridos, y cuando llega la peste y uno desaparece es como que se les cae el mundo. Sí, yo creo que hay muchos matrimonios, muchas parejas que conviven porque, como me dijo una vez Antonio Escotado, la costumbre es la peor de las adicciones. Yo creo que hay gente que sobrevive pues porque, primero, creo que es muy importante tener en cuenta el nivel económico. Hay gente que no se separa porque no puede permitírselo. Ojo, en eso también manda mucho el dinero, aunque no nos parezca. Hay mucha gente que con mucho dinero no se quiere separar por la posición que representan. Carolina de Mónaco no se ha divorciado de Ernesto de Hannover para tener el título de Ernesto de Hannover, pero digamos que si una persona de clase social alta con buenos ingresos se quiere separar, puede permitírselo. Mientras que la clase obrera, las clases medias bajas, pues muchas veces no tienen la posibilidad, no tienen opción de separarse porque tienen igual una sola casa y no les dan los números. Y yo conozco incluso casos de parejas separadas que llevan 20 años viviendo juntos en casas muy pequeñas y que no se dirigen la palabra. Entonces, pues sí, me ha salido, mira, no me ha salido una novela sindicalista porque yo mismo no me gusta la consigna, ni tampoco me ha salido woke, ese término ahora que se desprecia tanto, ni tampoco me ha salido una novela roja, pero sí me ha salido una novela con mucha carga social, porque creo que nos estamos desclasando tanto que nos perdemos de vista que cada vez las diferencias sociales son mayores, que cada vez hay una sociedad más precarizada y que si pierdes tu identidad
es muy probable que te sientas identificado con tu agresor y con tu opresor, y no con quienes verdaderamente forman tu sustrato natural y quien te va a prestar ayuda. Te toca. Sí, yo quería también bajar un poco de nuevo a la tierra, porque a lo mejor nos estamos poniendo un poco estupendos, que podemos, porque podemos, pero es verdad que cuando decía que la novela nos llama por nuestro nombre es porque podemos ver situaciones que hemos visto, un lenguaje que conocemos. Yo me he hartado a subrayar frases, cosa que no hacía desde el bachillerato. Sí. Es verdad, porque primero porque está maravillosamente escrito, y te lo digo sin ningún tipo de, vamos, no soy tu manager ni nos conocíamos previamente, está muy bien escrito y sobre todo en un lenguaje muy actual y que, insisto, nos apela, ¿no? Entonces, en ese sentido es una novela que se puede leer con gusto, pese a que parezca que es muy teórica. En absoluto. Estamos hablando de gentes con carne y hueso y sexo, y con que suda, que puedes oler el sudor de Marcial detrás de la barra, que puedes oler el perfume caro de Jimena, pero también puedes oler su desesperanza y su pérdida de la juventud. Esa es otra cosa. Cuando hablaba del edadismo, quizá porque me toca, esa Jimena que está sentada en esa mesa con ese Juan, a los dos les han pasado los años por encima, ¿no? Entonces esa mediana edad, porque hay otra generación, que es la de Marcial y Fernanda, que digamos que son mayores y además tienen una procedencia social y una educación absolutamente distinta, pero esa mediana edad, ¿no? Esa mesa de Juan y Jimena, que además es muy bonito cómo estructura la novela con una comida, y los que llevamos toda la vida comiendo menú del día, porque tenemos un horario de mierda partido y tenemos 2 horas muertas a mediodía, sabemos lo que es la gloria y la condena del menú del día, ¿no? Que puede ser una ocasión estupenda para socializar, pero también puede ser un purgatorio, ¿no? de soledad. Y todo estará para decirte que esa Jimena que se pone Botox, pero aunque se ponga Botox, aquello sigue su curso. Ese Juan que también está preocupado por su estética. Estamos hablando de un libro muy contemporáneo, y ahí también se ve tu pluma de cronista. Y bueno, parece que estoy aquí yo, en vez de hacer una pregunta, haciendo una exposición, pero me parece muy interesante porque todos estos que has citado Escotado, has citado a algunos de tus entrevistados, al final lo que te cuentan los entrevistados, yo creo que también se nos va quedando. Y te quería preguntar, más allá de este libro, que os animo de verdad, porque es un libro, insisto, que se lee con mucho gusto, y se lee que te deja poso, porque no es al final hay un giro de guión que no vamos a destripar, pero te mantiene, sabes que va a pasar algo. Yo creo que esto lo puedo decir. Hay como, aquí va a pasar algo, hay como mar de fondo, se está calentando el asunto y al final pasa, ¿no? Pero ¿qué entrevistados, qué te ha servido para ti el oficio a la hora de hablar con gente de tan diversa condición? ¿Cómo te ha alimentado a ti eso como escritor? A mí entrevistar a la gente me ha parecido una manera de observar la naturaleza humana, porque, por ejemplo, las anécdotas que aparecen de personajes de Hollywood en la novela son reales, me han pasado. Cameron Díaz, Emma Thompson, Susan Sarandon, pues de repente, aunque te parezcan estrellas de Hollywood, y insisto en que tú sobre todo haces muy buenas entrevistas y en distancia corta y te dejan tu tiempo generalmente, tú ahí aprendes a ver la naturaleza humana detrás de la persona, que es una máscara, porque el actor es una máscara, el científico también es una máscara, y detrás ves que la naturaleza de la que estamos hechos es muy parecida, sus debilidades son las mismas. De repente un científico puede ser muy coqueto y estar acomplejado, o al revés, una Miss pues quiere que se la valore por su inteligencia, que además la puede tener. O quiero decir que somos, siempre digo que es muy difícil, nadie resistiría 24 horas a una cámara oculta o que nos grabaran 24 horas, y eso es lo que también he querido hacer con la novela, ¿no? Mostrar las contradicciones que tienen las personas, porque tú ves a Brad Pitt y te piensas que tiene una vida maravillosa con un castillo en la Provenza y no sé qué, y luego resulta que rascas y ganas y es un señor alcoholizado,
no sé cuántos. Quiero decir, pues sí, yo hubo una época, ahora no, porque ahora soy esclavo del periodismo digital, que trabajamos como en un call center encerraditos, pero cuando yo salí a hacer entrevistas, que hice muchísimas, pues claro que los observaba, porque además decían más con los gestos y con la actitud que con las palabras. Y tú ya veías de entrada quién estaba a favor de obra y quién estaba en contra. Tenemos, no vamos a decir la persona aquí, pero sí. Luz y yo tenemos a una amiga en común que es Marta Sánchez, que es el toro más difícil que le puede tocar a prácticamente a alguien, porque ya de entrada ya empiezas en -15. Entonces, todas esas circunstancias hacen que efectivamente aprendas y tú lo vas incorporando. Y bueno, yo creo que todos somos bastante esponjitas si tenemos la suerte de, aunque sea solo por un ratito, tener a esas personas y aprender cosas, porque muchas veces caemos en manos de gente que es muy sabia y que nos pone pensamientos y nos rompe esquemas, y creo que eso es, el dinero no, pero lo que el periodismo te da, la riqueza que te da, la verdad que es lo que hace que finalmente tu profesión te apasione. Y eso que dice Juan de que su mejor entrevista fue a Rocío Dúrcal y creo que a Concha Velasco, ¿no? Eso es real, como eso es real, o sea, es la tuya, son tus mejores entrevistas. Hombre, es que yo fui a casa de Rocío Dúrcal, se tomó, bueno, yo me tomé una cerveza y ya se había tomado 6, y fue maravillosa, cariñosísima, súper graciosa, se trepó a una moto, casi se cae en la piscina y todavía no había enfermado, pobrecita mía, y fue una entrevista maravillosa. Era cuando, fijaos, cuando se estaba celebrando la primera final de Gran Hermano. Por allí andaba Junior hablando en tagalo, bueno, en fin, fue una cosa pues muy costumbrista, y ella era de verdad cariñosísima, hija, y ya con las 6 cervezas encima, bueno, tan graciosa que al final de la entrevista viene al fotógrafo y a mí, que ya murió, Santi, está para el camino. A ver, Marieta, que voy conduciendo. Era una gran anfitriona, era estupenda, era una gran cantante y fue maravillosa. Y la de Concha es también por algo parecido. Yo fui a entrevistarla por una serie que se llamaba Herederos, y ella me dijo, mira, cariño, de Paco Marsó no me preguntes, que estoy muy dolida y yo no quiero hablar. Tic-tac, 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 tic-tac. 30 segundos después. Mira, por el cariño que le tengo a tu publicación, 20 minutos de reloj hablando de que ella le rezaba a Paco Marsó, que no era cierto que la había... Bueno, en fin, era una mujer adorable y que era la mujer que mejores titulares daba en España. Absolutamente. Por ejemplo, yo me acuerdo uno maravilloso que dio lecturas que era: he dejado de beber sola en casa gracias al ganchillo. O sea, eso es una maravilla. Y así era todo. Y bueno, ya su pobre hijo me llamó un día indignadísimo porque en una de sus últimas ruedas de prensa en Valladolid dijo que había vendido para pagarse los medicamentos la cubertería de plata de casa, que ya los tenía cubiertos. Y entonces era maravillosa, encantadora, y son dos personajes que recuerdo con mucho cariño. ¿Y la mala también es la misma? ¿Cómo la mala? Hay la mala que dice la hija de Mike Jagger. Ah, la hija de Mike Jagger, también Jake Jagger, pues también es verdad. También Porque fue lo ella, peor. hombre, es que tú vas a entrevistar a la hija de Jake Jagger, que por todo currículum tiene, que abrió como una tienducha en Ibiza y que no ha hecho más nada en la vida, y tú vas y ha customizado un avión así para Ibiza de Vueling, y se te viene el representante y te dice, mira, le puedes preguntar de todo menos de su padre y de su madre. Y dije yo, claro, le puedo preguntar de la macroeconomía, claro. Y le dije al representante, pues mira, pues no va a ser. Y ella habla divinamente español, entonces claro, y los que vinieron detrás también se marcharon, nos fuimos todos, y nunca más ninguna marca la ha vuelto a llamar en España para que venga a promocionar nada, porque a ver, hombre, tampoco te voy a preguntar de Mick Jagger, pues no sé, las posturas del Kama Sutra, pero hombre, por 2 preguntillas, cómo te llevas con él, no sé qué, y la muchacha se quedó allí, y el manager, pero hombre, pues bueno, tú me has puesto un Nordau, pues yo te lo he cogido, pero bueno. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que Concha Velasco era, que en paz descanse, era la mejor entrevistada del mundo, no de España, del mundo, Sí, porque sí. además decía, no voy a hablar de política. Y titular, soy católica, apostólica y socialista. Pero si yo no te he preguntado, da igual, te lo digo. No, es verdad, yo creo que los entrevistados, estoy totalmente de acuerdo contigo en que
no hace falta, es más cómo te miran, cómo están, que lo que sale por su boca. Pero veníamos a hablar de tu libro. Sí, Veníamos a hablar de tu libro. Lo que pasa es que en cuanto nos juntamos más de 2 o 3 periodistas, acabamos... Oye, una cosa que no habéis dicho, los dos trabajáis en cine de barrio y a Marcial, el protagonista, le encanta el cine de barrio. Cine de barrio. Sí. Claro, pero es que estamos hablando por eso hablaba yo comentaba también Paco, que el libro es una radiografía de los últimos, quizá más de 60, sí, 60, 70 años en España, ¿no? Yo creo que las generaciones vivas de los hogares improbables, porque también hay generaciones muertas, les explica de dónde venimos, ¿no? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos así? No venimos de la nada, ¿no? Y aunque, como decías tú, que cuando eres adolescente odias o detestas las cosas que le gustaron a tus padres y luego, sin embargo, te sorprendes cantando en la ducha en qué lugar se enamoró de ti y dices, pero si yo odiaba a Perales, y luego dices, pero si Perales es fantástico, ¿no? Sí. En ese sentido, y conectando con el libro, al final, bueno, pues en los agradecimientos hablas de tus abuelos, hablas de amigos. Quería saber, ya sé que todo el libro es una ficción, pero hasta qué punto, qué tanto por ciento de ti hay en Juan, o puede haber en Juan, y qué tanto por ciento de vivencias personales puede haber en los amores improbables. Mira, de mí hay mucho en el libro, pero difuminado en personajes, y de mis abuelos también. Yo vengo de una sociedad, eso lo cuenta muy bien Almodóvar en todas sus películas, que hay una gran cultura de la muerte. Yo de mis 4 abuelos solamente pude conocer 2, que fueron desde luego la mejor forma de documentarme para escribir este libro. Uno de ellos estuvo en un campo de concentración franquista, por ejemplo, y a los 2 que no conocí, sé muy poco de su vida, pero sé mucho de su muerte. Entonces me la han detallado tantas veces que hay 2 personajes que mueren como esos 2 abuelos. No era una manera de rendirles tributo, porque yo no los conocí, murieron en el 65, yo no había nacido. En el personaje de Juan hay la parte de periodista, no la parte de la familia, porque yo no me siento legitimado para hablar de mi familia. Las experiencias como periodista y también las experiencias como homosexual también. Hay muchas, pero sobre todo en cuanto a la discriminación, en cuanto a... Bueno, en el primer libro, en cuanto al miedo al VIH, porque se estigmatizó a toda una generación y se metió un miedo tremendo. Pero todo lo demás es ficción, porque mi vida es bastante conservadora y bastante aburrida. Yo digo que para los demás tengo manga kimono, a mí vamos, me encanta que la gente tenga unas vidas de lo más diversas, dispersas, que entren, que salgan, pero yo siempre he sido muy conservador, quizás por la educación que he recibido, por mi educación judeocristiana, que aunque yo no soy creyente, esos valores los tengo, pues yo soy muy conservador, ¿no? Entonces el personaje es mucho menos conservador que yo, y bueno, se le atribuye a Flaubert la frase de Madame Bovary, c'est moi, o sea, Madame Bovary soy yo, pero que dicen que luego no la dijo. Pero yo creo que todos nos acabamos de alguna manera proyectando lo que escribimos. Ahora se lleva mucho la autoficción, yo no quería hacer autoficción, porque si cuento mi vida es un rollo. Pero es un rollo, 20 y tantos años trabajando en el mismo sitio, no sé cuántos, vamos, la gente se muere de... Hay muchas cosas que he hecho en mi vida que digo, las voy a hacer para tener un poco de biografía, porque si no tú me dirás. Hay un tema, ahora que has apuntado el tema pues de toda esa parte que hay de ti en Juan Villar, hay 2 cosas que me interesan. Una es que es una novela en la que se folla mucho, pero no se folla bien. Entonces, hay precisamente esa idea de que la vida sexual es el sostén de la relación, que yo es algo que a medida que me voy haciendo vieja me doy cuenta de que no es así. O sea, yo el sexo lo puedo encontrar fácilmente. Lo que no puedo encontrar fácilmente es un ¿qué tal estás, cariño? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo ha ido hoy el curro? ¿Te puedo ayudar en algo, no? Yo cuando he echado de menos una pareja han sido no porque echase de menos una relación sexual que con una aplicación podías encontrar, sino porque echaba de menos el afecto, ¿no? Y eso está también en la novela, está en los personajes,
Y luego me interesa mucho cómo también apuntas, en el caso de Juan, las relaciones tóxicas. Y yo creo que además es un tema que las personas LGTB, y hablamos de los hombres gays, seguramente con las mujeres lesbianas también ha sucedido, ¿no? Como nosotros hemos crecido en una generación, yo creo que soy mayor que tú, no estoy seguro, creo que soy un poco, pero somos de esa generación que crecimos con toda una sociedad, con unos padres que nos decían que eso estaba mal. Aunque estuviésemos dentro del armario, había un subtexto en toda nuestra vida que era: eso está mal, nunca vais a encontrar el amor, lo más probable es que os peguen una paliza y os dejen tirados en una cuneta. Como siempre nos dijeron que no íbamos a encontrar el amor, hemos sido como polillas a las relaciones tóxicas. O sea, la relación tóxica es una bombilla y hemos ido a la luz porque buscábamos desesperadamente ese amor que nos habían dicho que no nos correspondía y que nunca íbamos a conseguir. Y de repente había ahí una relación tóxica y ahí íbamos como una flecha, ¿no? Y eso está en Juan también. No sé si has vivido también esa sensación de buscar desesperadamente ese amor que nos dijeron que no nos tocaba y que no era legítimo y que no nos correspondía, y acabar en una relación tóxica, que de alguna manera también le pasa a otros personajes de la novela. Pues las relaciones tóxicas están a la orden del día. Es verdad que la gente tarda mucho tiempo en identificarlas, porque generalmente bajo la toxicidad se encuentra mucho atractivo, hay mucho oropel. Es yo te quiero más que nadie, yo te voy a cuidar más que nadie, es un poco como Misery, como el personaje de Kathy Bates, ¿no? Que le rompe la pierna a James Caan y luego te voy a cuidar. Todos hemos tenido algún tipo, yo también la he tenido, algún tipo de relación así de la que hay que salir huyendo. Señores, este es el primer consejo de hoy. Señoras. Hay que salir huyendo de ese tipo de relaciones. Y en cuanto a lo que decías de tener mal sexo, es que he querido poner mucho énfasis, sobre todo en el pasado, en mujeres que no disfrutaban del sexo porque no sabían lo que era el sexo y porque nadie... Entonces aparece el personaje de la doctora Ochoa, que también mucha gente recordaréis y conoceréis, porque muchas mujeres no han sabido disfrutar de su propio cuerpo porque sus propias madres de alguna manera les enseñaron a creer que el cuerpo era algo pecaminoso y que había que tapar. En esa España tan oscura, ¿no? Y como ellos se curten sí, a través de la y luego también hay una especie de presuntuosidad de la gente de bueno, es que he echado el de mi vida, ¿no? Y luego a la hora de la verdad, la gente, vamos, para que le salga uno bueno, han echado 15 malos. Entonces también quería ironizar un poco sobre eso, ¿no? Sobre, o mostrar cómo pues la gente tiene sexo que es insatisfactorio, convive con ello y bueno, es lo que hay. Creo que nos están guiñando ya el ojo que toca ir terminando, ¿no? Porque llevamos 1 hora y pero lo mismo, quiero que ellos quiere preguntar algo, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sentidos libres? Pues Paco. Hola. Tú tienes muy buena voz, pero te dejamos el micrófono. Hola. Sí. No sé si vale. Sí, funciona, Paco. Buenas tardes, felicidades en nombre de todos los amigos y de todos los asistentes por tu segundo libro en tan poco tiempo, lo cual es fantástico. Apenas 1 año y medio, si no me equivoco. Sí. Así que felicidades. Tengo una pregunta para el autor y otra para el editor. Para el autor, mira, hace aproximadamente 4 años, una conocida, Isabel San Sebastián, me pidió participar en un acto como este. Y le dije que sí con una sola condición, para condicionar a una amiga. Le dije, la noticia va a ser que presentas un libro, pero yo quiero que me des otra noticia. Y me dijo, hecho, te doy otra noticia. Ahora te la pediré. Te diré cuál era. Y al editor, por favor, estamos asustados los que periodistas de secano ahora, jubilados siempre, vemos que se publican 90.000 títulos nuevos al año en España. ¿Qué hacéis con ello? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer con el 90.001, que es el de hoy? Isabel San Sebastián me dijo en el acto, yo le dije, los libros Isabel San Sebastián, Isabel, me prometiste que me vas a dar una noticia. Y me dijo, la noticia de que soy libre periodísticamente gracias a los libros, porque estoy viviendo de que ya se venden muchos libros.
¿Ese es tu camino, Juanra? Bueno, mi camino es seguir escribiendo y como cantaba Isabel Pantoja, donde el corazón me lleve. Pero yo tengo otro proyecto literario, bueno, un proyecto no literario, mejor dicho, de no ficción, que el señor que me dio la idea está ahí al fondo, Pelayo. Pues hola, buenas tardes. CEO de Edelman, una compañía muy importante de publicidad en nuestro país. Y es sobre folclóricas. Ya está empezado. Tengo 5 o 6 de los 20 capítulos. El título no lo voy a decir, pero lo tengo, ya sabes, Jorge. Sí, que espero terminar este verano y me encantaría que salieran Navidades, porque me parecería un buen regalo navideño. Así que, Paco, te he dado esa primicia. Pero puedo preguntar si en ese libro de folclórica sale Melody. Sí, claro. Entonces ya estoy tranquila. Hombre, es que, ¿cómo no va a salir Melody? Hombre, Es la última folclórica. ¿Alguien más quiere preguntar? Tiene que contestar el editor con los Sí, 90.000. primero le Perdón, contesto. sí, el editor. Efectivamente, tienes toda la razón. Son 250 libros diarios los que se editan con ISBN en España. ¿Qué se hacen con 250 libros? Pues de esos 250 no todos son literatura, no todos son poesía, hay cantidad de materia. Es cierto que hay mucha autopublicación desde que Amazon abrió ese melón. De esos 250, 5 suelen ser de mucha calidad y luego está el de Juanra, que es de la máxima calidad. Con lo cual, este libro está vendido. Oye, quiero decir una cosa, y esto es importante que lo subraye. Jorge había leído mi primera novela y bueno, pues la editorial anterior que tenía, a la que sigo vinculado con la primera novela, tenía mucho overbooking y entonces yo dije, bueno, pues yo con Jorge, que había hecho con quien estuve a 2 grados de separación de la reina Leticia, que otro día lo explico, a ver si le mandas un ejemplar para que le llegue a la reina Leticia, que yo soy muy fan y que ella es muy buena lectora. ¿O le gustaría? Yo creo que le gustaría. Sí. Le va a llegar. Sí, que le va a llegar, que de verdad que tenemos salvoconducto. Bueno, la cuestión es que mi editorial no tenía espacio literal para sacarme el libro hasta a 1 año vista. Y yo le mandé el manuscrito a Jorge y es la primera vez en mi vida que alguien confía en mí con los ojos cerrados y al día siguiente estaba anunciando en Twitter, antes de que yo lo supiera, que iba a publicar mi segunda novela. Para mí le estoy agradecidísimo, es todo un honor, me tranquilizó mucho, estaba en el cumpleaños de Araceli, que está ahí, lo pone ahí en las dedicatorias, cuando él me mandó de su consejo de editorial, me rebotó un mensaje donde le decían, pues tenía razón Jorge, es una historia bonita, bien escrita y muy cuidada. Y entonces ahí ya me tranquilicé porque dije, no es que este hombre le he caído bien y madre mía, le he defraudado. Pues así ha sido, entonces tengo que darle las gracias porque en muy raras ocasiones te encuentras a alguien que te da una oportunidad así. De hecho, en nuestra editorial no hay un libro malo. En nuestra editorial solo hacemos libros buenos. Desgraciadamente, de esos 250 que decías, nosotros pues, a lo mejor rechazamos diariamente 10 manuscritos, 15 manuscritos, incluso, como toda editorial, porque toda editorial trabaja la autoedición, tampoco en autoedición admitimos cualquier manuscrito. O sea, tiene que tener unos estándares de calidad y os voy a decir el porqué. Porque el nombre de la editorial Ediciones Agüeiro es el nombre de un islote que está en la isla sur de las Islas Cíes, en Vigo. Ese islote significa para mí muchísimo, porque yo iba de pequeño con mi padre a pescar, mi padre me inculcó todo el amor que yo le tengo a la mar, y en ese islote es donde tengo designado mi testamento vital que se viertan mis cenizas. Por eso, el nombre de esta editorial solo puede publicar cosas que sean excelentes, como es el libro de Juanra y como será el de las folclóricas, que ya me lo había anunciado antes de este. Te lo recuerdo que hace 1 año que me hablaste de él, cuando estábamos con otro libro entre manos. Sí. Pues, Muy bien, pues nada, ahora yo lo que no sé es cómo, no hay nadie del corte por ahí para poder comprar el libro, digo.
Bueno, supongo que se podrá... Ah, bueno, una cosa, vamos a ver. Como decíamos al principio, tenemos pocos ejemplares por ese secuestro que tuvimos. Si queréis, o vivís cerca de este Corte Inglés, podéis dejarlo encargado y ya lo dejáis ahora encargado y os lo reservan. También, a partir de la semana que viene, está ya subido en Amazon. Y si no, está subido en la librería virtual de la distribuidora que se llama imosver.com. imosver.com. Y nada más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a...